Un saludo a todos. Les habla Oriana Mendoza y sean bienvenidos a otro espacio de tu programa semanal Latino Acadiana TV. De inmediato comenzamos con las informaciones más importantes de la semana. Desde la primera edición de nuestro programa, hace más de 2 semanas, les hemos informado de los conflictos en Buenos Aires, cual ha suspendido el sistema de educación mientras los maestros pelean por un aumento salarial. Todavía, el cierre de esta semana pasada no se alcanzaba un acuerdo. Mientras cerca de 5 millones de estudiantes pagan las consecuencias, el gobierno que amenazaba con descontar los días no trabajados durante las huelgas concedió un aumento del 30.9%. Este no satisfacía la demanda del 35% o nada, y el viernes se anunció el considerar una ley de emergencia que reemplazaría a los maestros que no vuelvan a clase después de 13 días de huelga. Durante la crisis económica de Argentina en el 2001, acreedores acudieron a financiar un número de deudas nacionales, pero todavía no ven ni el inicio de pagos por el país, a cual llevan a cortes en Estados Unidos. Este financiamiento de deudas y sus intereses, conocidos como fondos buitres, no es del agrado de todo el mundo, pero nadie apoya un Estado delincuente evadiendo de pagar deudas. Al auxilio de Argentina, esta semana pasada llega Francia, México y Brasil. Estos consideran préstamos a Argentina e intervenir en negociaciones. El FBI en Estados Unidos adquiere un video que sugiere corrupción en el gobierno de Evo Morales y la manipulación de la justicia para perseguir opositores políticos. Varios representantes del gobierno boliviano niegan la veracidad de esto, por las pruebas recientemente publicadas por miembros de la Associated Press. Contienen información que causa de serios actos de abuso de poder a varias personas, incluyendo al presidente Evo Morales. El principio del año trajo fuertes torrenciales al oriente de Bolivia, con inundaciones, deslizamientos y grandes pérdidas de bienes y vidas. El pasado martes 18 de marzo, Mario Hurtado, presidente de la Federación de Ganaderos en el área afectada de Beni, reportó otro mayor problema consecuente de las tormentas. Explicó que al bajar el nivel de las aguas comenzaron a salir a flote animales en descomposición, que le ocasionará enfermedades tanto para el ganado como para la población. Hurtado, en su reporte dijo, por lo extenso del territorio afectado por las lluvias, es lamentable decirlo, pero no podemos hacer nada para evacuar todo ese ganado muerto y evitar las posibles enfermedades y epidemias. Bolivia y varios países han dedicado un gran esfuerzo a esta área en problemas. En febrero del año 2010, Chile atrajo atención mundial al grabar un terremoto de magnitud 8.8. Pero lo lamentable es que sismos de alta magnitud son más frecuentes que nunca, y específicamente en esta parte del globo. El pasado lunes 17, el Centro Sismológico Nacional de Chile reportó los detalles de un sismo de magnitud 6.7 que azotó la parte norte del país la noche anterior, con otro de 5.1 siguiendo en minutos. Las alertas de tsunami y maremoto se hicieron de inmediato, y aunque las olas consecuentes llegaron hasta África y miles de personas fueron evacuadas, estas no hicieron daño mayor. A solo días de recibir sus puestos electos, gobernadores de Antofagasta, Santiago, Ñuble y Chiloé resignaron al poder tras la petición de la presidenta Michelle Bachelet, siguiendo la investigación de varios cargos. Finalmente, esta semana pasada, la presidenta Michelle Bachelet nombró al ex senador socialista Jaime Gasmuri como nuevo embajador de Chile en Brasil, y el diputado socialista Marcelo Díaz fue asignado nuevo embajador de Chile en Argentina. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al anunciar este miércoles que su gobierno no acoge las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso cual comenzó en diciembre contra el exguerrillero desmovilizado, que terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la izquierda colombiana, quien al llegar a la posición se ha ganado una mala reputación, y más de 600.000 colombianos firmaron una petición por su reemplazo. Esta medida es en contra de consejos por varias organizaciones internacionales, y las FARC advierte que afectará el proceso de paz. Campesinos indígenas y afrodescendientes marcharon el lunes 17 de marzo en Bogotá para una protesta pacífica contra lo que consideran son incumplimientos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Con estos sectores, tras paros realizados en el 2013, mientras estos presentaban quejas contra los tratos internacionales del mercado libre, cuales competencias son irrealistas para la producción colombiana. La Policía de Fronteras reportó el martes 18 de marzo encontrar un recinto en medio de una montaña al norte del país, donde se ocultaban armas de guerra e instrumentos utilizados por grupos militares.
El hallazgo de un lote de armas y equipo de guerra en la frontera norte pone en alerta a las autoridades policiales, debido a que desde el año pasado vienen descubriendo campamentos narcos que van desde el Caribe hasta Nicaragua. El gobierno de Costa Rica entregó el sello de carbono neutralidad a 6 empresas y organizaciones, con los que ya suman 15 las que han logrado certificar una compensación de sus emisiones para combatir el cambio climático, persiguiendo la meta de carbono neutralidad de Costa Rica para el año 2021. Para obtener la certificación, estas organizaciones desarrollaron un plan de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que son responsables del calentamiento global, y las que no se lograron reducir las recompensaron de otras maneras, como con proyectos de reforestación y mayor eficiencia en el uso de la energía. Jim McGovern, legislador demócrata de Massachusetts, visitó el lunes 17 de marzo la casa donde vivía Ernest Hemingway, cerca de La Habana, para celebrar un esfuerzo de Estados Unidos y Cuba para preservar y digitalizar escritos y efectos personales del ganador del Premio Nobel, donde vivió Hemingway en Cuba desde 1939 a 1960 y escribió gran parte del Viejo y el Mar y otros trabajos académicos. Estados Unidos y Cuba han trabajado juntos durante más de una década para preservar la casa y su tesoro de documentos, que incluyen de todo desde cuentas de bar hasta entradas para las corridas de toros, notas personales y recetas. El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles 19 de marzo el incremento del salario para más de 440.000 trabajadores del sistema de salud cubano, informa el diario Granma. En el 2014, el plan de ingresos por la exportación de servicios de salud asciende a más de 8.200 millones de pesos cubanos convertibles, lo que representa el 64% del total de ventas de servicios. Este pasado fin de semana, inspectores ecuatorianos llegaron a la zona fronteriza con Colombia a inspeccionar que ésta paró el uso de fumigantes peligrosos para la población en sus esfuerzos contra el narcotráfico. Colombia solía fumigar con glifosato los cultivos ilícitos. Tras un acuerdo en septiembre del 2013, se comprometió a no hacerlo en la región que afectara a Ecuador. Los especialistas deberán comprobar que no hay presencia del herbicida en territorio ecuatoriano, tomando muestras de suelo, agua y vegetación, así como dando seguimiento al estado de salud de los habitantes en el área. En otro punto, tenemos que en octubre del 2011 se hizo ley por primera vez en Ecuador de establecer una norma de requerimiento nacional de mínimos conocimientos para ciertas profesiones que incluyen medicina. Este pasado viernes 21 de marzo se definió las 6 temáticas que examinarán los doctores en medicina en Ecuador. Los médicos están en la lista. Aún se discute la fecha para aplicarlo y quiénes lo darán, aunque deben decidir a quiénes se aplicará, si a todos los médicos del país o a quienes se graduaron desde octubre de 2010, cuando la Ley Orgánica de Educación Superior fue publicada en el Registro Oficial. El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, prófugo de la justicia desde septiembre de 2013, procesado por supuestos actos de corrupción en la construcción de una moderna autopista, se entregó el miércoles 19 de marzo. Declarándose inocente e informando que requería de atención médica por problemas cardíacos. Nieto fue entonces enviado a un hospital diagnóstico para decidir si éste necesita internarse antes de ser encarcelado y llevado a justicia. El jueves 20 de marzo se aprobó oficialmente cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de El Salvador, conocido como Aeropuerto Internacional de Comalapa, cual es hub o central para la aerolínea Avianca. Hoy, llamado Aeropuerto Internacional al Monseñor Óscar Romero Galdames, en honor al cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador. Este se volvió célebre por su predicación en defensa de los derechos humanos y murió asesinado en el ejercicio de su ministerio pastoral. Para fines de reservaciones, el código del aeropuerto seguirá siendo SAL. Con la firma de la Ley Emprendedores, España busca ofrecer visas y permisos de residencia en curso de 10 días a directivos de empresas multinacionales que vienen a España o a estudiantes extranjeros de escuelas de negocios que deciden crear una empresa en el país al acabar los estudios, y que antes no podían porque estaban obligados a volver a su territorio de origen. El pasado lunes 18 de marzo, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, anunció que ha concedido 661 de estas visas en los últimos 3 meses. Finalmente, tenemos que el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 20 de marzo la reforma de la Ley sobre el Tráfico con 20 leyes nuevas y revisiones, alcanzando las normas de protección de ciudadanos de otros países de primer mundo. Las nuevas normas incluyen el casco ciclista obligatorio para los menores, provisión de menores en el asiento delantero,
pruebas de alcohol y drogas para peatones, requerimiento de matricular en España los vehículos de residentes extranjeros y la prohibición de traslado de vehículos inseguros a otros países. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se declara culpable de conspiración por lavar dinero en una corte federal de Nueva York el pasado martes 18 de marzo. El exmandatario guatemalteco, de 62 años, podría ser condenado a una pena máxima de 20 años de prisión y a una multa de $500.000. En otro punto, tenemos que el jueves 20 de marzo, el Congreso guatemalteco eligió los miembros para la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La comisión se creó para implementar las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar el protocolo facultativo. Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU en Guatemala, dijo en un comunicado que la designación de los relatores que integrarán el mecanismo es un aporte muy valioso para contribuir a que todas las personas privadas de libertad puedan vivir libres de tortura y malos tratos. Las autoridades de la Secretaría de Salud hondureña realizaron este pasado lunes 17 de marzo la primera distribución masiva de medicamentos a las 20 regiones y 27 hospitales publicados en el país con las Fuerzas Armadas. Llevará medicinas hasta su destino final. Entre los medicamentos enviados incluyen antibióticos, analgésicos, medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, cáncer e insuficiencia renal. La compra fue de 62 millones. Los medicamentos son de gran ayuda, pero según la Comisión Interventora, el Instituto Hondureño de Seguro Social necesita ampliar el presupuesto por una cifra casi de 4.000 millones por las malas planificaciones de la Junta Directiva. En Honduras, donde los traficantes de drogas han deforestado más de 5 millones de hectáreas de los bosques para construir sus narcopistas en diferentes departamentos del país, los militares se entrenan para utilizar radares que se usarán para rastrear narcoavionetas en los cielos hondureños. Estos 3 radares son la última adquisición por Honduras para este esfuerzo, cuyo valor asciende a $25 millones. El lunes 17 de marzo se informó de la detención de Manuel Plancarte Gaspar, investigado por el homicidio de menores de edad y sobrino de uno de los líderes del cartel de los Caballeros Templarios. Los templarios, aparte del tráfico de drogas, aparentan ser parte de otros crímenes horrendos, incluyendo el tráfico de órganos humanos, uno de los crímenes con que se ha cargado a Manuel Gaspar, y a la prostitución infantil. En otro punto, destacamos que el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Jeh Johnson, estuvo en las noticias de Estados Unidos y México mientras trabajaba en mejorar la seguridad de la frontera de estos. Viajando a México, Johnson tuvo varias reuniones esta semana pasada con el fiscal general mexicano, Jesús Murillo, y el presidente Enrique Peña Nieto. El interés del gobierno de México en este proceso responde a su compromiso de incrementar las oportunidades y el bienestar de sus ciudadanos, tanto en el interior como en el exterior. Además, tomando en consideración que la región fronteriza mexicana es un conjunto que genera cerca de 30% del Producto Interno Bruto mundial. Hoy se puede verificar que las políticas de seguridad aplicadas en América Latina son de ámbito nacional, municipal y regionales, con poco enfoque en la protección del ciudadano. Una nueva plataforma virtual recopiló que cerca de 1.300 políticas de seguridad puestas en marcha en 40 países de América Latina y el Caribe desde 1990. Cerca de 2/3 de las políticas de seguridad ciudadana adoptadas se concentran en 7 países: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. La inversión extranjera directa crece anualmente en Nicaragua, en lo que tiene mucho que ver los índices de seguridad ciudadana del país. La tasa de homicidios en Nicaragua sigue bajando y hoy es casi 1/3 del promedio en América Latina. El pasado lunes 17 de marzo, el gobierno nicaragüense impuso el aumento de salarios mínimos al 10% y requirió que el ajuste fuese retroactivo al principio del mes. A esto, el Consejo Superior de la Empresa Privada se opuso y rectificó que los cálculos hacían el aumento superar el 10%, dando un 10.77% al sector agropecuario, 9.8% a las pequeñas y medianas empresas o pymes y el 10.27% al resto. Al fin y al cabo, se acordó que hacer el ajuste del 10% para los pymes, con la Central Sandinista de Trabajadores introduciendo que las reuniones del tema salarial sigan cada 6 meses, por los ajustes solo anualmente, además pidiendo que se reduzca el número de representantes en la mesa de negociaciones para reducir el proceso. Siguen las diferencias y palabras fuertes entre el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y Nicolás Maduro de Venezuela.
El pasado lunes 17 de marzo, Martinelli dijo a la prensa: "Le quiero pedir muy encarecidamente a los gobiernos extranjeros, específicamente al gobierno de Venezuela, que saquen su mano peluda de la política panameña y dejen de estar financiando candidatos panameños". En los días a seguir, Martinelli insistió que tiene pruebas de que Maduro financia la campaña del partido opositor, asegurando en cuanto al origen de sus diferencias de su gobierno, solo ha propuesto el diálogo en Venezuela, con el objetivo de luchar por la plena vigencia de los derechos humanos. Todo en campañas para las próximas elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Esta semana pasada, Panamá y México entraron en la quinta ronda de negociaciones, el Tratado Libre de Comercio. El ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, señaló que Panamá busca pactar un TLC con México y con la Alianza del Pacífico. Sin embargo, considera que Panamá tiene como prioridad defender su producción y sus exportaciones. El obstáculo en las negociaciones es que México quiere que Panamá acepte más excepciones de las que está dispuesto a dar. Estas excepciones son de productos como los lácteos y las gaseosas. No obstante, consideró que se obtuvieron resultados positivos en los temas tratados durante la reunión del pasado 18 de marzo. Esta semana pasada, el general Jorge Ernesto Pinto Fraxe, director general del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes de Paraguay, recibió una carta del senador brasileño Roberto Requião, vicepresidente de Parlasur, solicitando revisión de la posición geográfica del nuevo puente, que unirá a ambas naciones. En esta, el senador señala que la localización propuesta y acordada se satisface las poblaciones que el puente planea servir. Una semana después que el vicepresidente estadounidense Joe Biden se reuniera con el presidente paraguayo Horacio Cartes, la Secretaría de Estado Adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, visita Paraguay y es acertado que el gobierno norteamericano seguirá cooperando con Paraguay en programas de educación. Fomentó de la intervención de la lucha contra el crimen transnacional, a más de diseñar otras áreas de acercamiento. Hace apenas un mes que los ciudadanos peruanos se les fue extendida la excepción de visas de visita a Europa. El embajador peruano de Washington, Harold Forsyth, dijo el miércoles 19 de marzo que la posibilidad de que Perú alcance el mismo mérito de Chile en ser excluidos de requerimiento de visas para viajes cortos de turismo a Estados Unidos en un examen de mercado para inversión. Esta posibilidad aparenta ser realista con el éxito del Tratado de Libre Comercio y es solo perjudicada con la posibilidad de que se tome mucho en cuenta la historia de los peruanos envueltos en terrorismo y narcotráfico. En otro punto, tenemos que luego de semanas de tensión tras las críticas de legisladores de oposición sobre el papel de la primera dama Nadine Heredia en su gobierno, el presidente de Perú, Ollanta, ganó el pasado lunes 17 de marzo la aprobación de su nuevo gabinete. El Parlamento emitió 66 votos a favor, 52 en contra y 9 abstenciones, al cabo de una hora de debate de los portavoces de los partidos políticos. Con fines de mejorar San Juan para la atracción del turista extranjero y local, más infundir capital en proyectos que ofrecen empleos a puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico anunció esta semana pasada dos nuevos proyectos, el de hacer el viejo San Juan más peatonal y el de un nuevo malecón que conectaría la zona histórica de otras igual de populares como el Condado y el Centro de Convenciones. El lunes 17 de marzo, docenas de estudiantes manifestaron sus quejas contra la propuesta de subir el costo de matrículas. Acompañados de maestros y rectorales, los estudiantes hablaron a la prensa, llamaron a estaciones de radio y, claro, divulgaron por medios sociales la información de que el costo de matrícula se ha casi duplicado en los últimos 10 años y el alza continúa amenazando la posibilidad del porcentaje de los graduandos. En los últimos años, Estados Unidos ha deportado a República Dominicana más de 15.000 ciudadanos después de cumplir las condenas por sus crímenes. Desde el comienzo de esta regla, el país ha visto un notable crecimiento en crimen nacional. Los deportados por estas circunstancias, en la mayoría, no conocen el país y a dificultad de adaptarse, recurren al volver al crimen. El martes 18 de marzo llegaron 95 nuevos escoltados por agentes estadounidenses y recibidos por autoridades dominicanas que revisan que no tengan casos pendientes en la República Dominicana. Estos 95 llevan la cifra del año corriente a 389, quienes han cumplido sentencias de 10, 15 y 20 años antes de ser deportados. El tema cómo manejar la llegada de estos es de alto debate. El conflicto que llamó gran atención internacional en el 2013 es el debate entre las naciones vecinas de la República Dominicana y Haití. Varios años y su historia nace con la de las naciones. Sin embargo, ambos lados han trabajado en esta con gran atención
y tensión en asegurar los intereses justos de cada uno, que contradicen el del otro. Esta pasada semana se han propuesto las reuniones de nuevo, esta vez hasta el 8 de abril. Los temas para esta reunión incluyen la materia de comercio, salud, turismo y migración, que ocuparán la agenda e interés bilateral. Bajo la reputación adquirida por hechos y sospechas tras los años, Estados Unidos trabaja en el posible cierre de las cárceles de la bahía de Guantánamo, en Cuba. A esto viene el de reubicar a 5 presuntos exterroristas por un mínimo de 2 años, en lo de que sus casos se llevan al cierre o juicio. El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo el jueves que está dispuesto a recibir en su país a los presuntos exterroristas, aunque el embajador estadounidense en el país sudamericano afirma que aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Luego, en la semana, se reportó que los trámites están en diálogos, pero los líderes opositores del presidente Mujica expresaron su oposición a la idea, publicando que aceptar presos de Guantánamo es aceptar el régimen de Guantánamo, sin tratado internacional ni habilitación del Parlamento. La aerolínea canadiense Air Canada informó este pasado lunes que suspende sus vuelos desde y hacia Caracas hasta nuevo aviso, debido a los distintos disturbios civiles que siguen aconteciendo en Venezuela. Air Canada ya no puede garantizar la seguridad de sus operaciones y ha suspendido los vuelos. Dicha información se dio a conocer en un comunicado de la prensa en su página web. Y del mismo modo, el presidente Maduro advirtió el viernes pasado que aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno. En otro punto, tenemos que Panamá concedió un puesto en la sesión de la OEA a la diputada venezolana opositora María Corina Machado, para que hablara de la crisis en su país. Dicha organización volvió a escuchar este viernes la versión del gobierno venezolano sobre una crisis que acumula 6 semanas y 33 muertos. Sin embargo, la diputada Machado pudo dirigirse brevemente al Pleno del Consejo Permanente al final de una sesión que tuvo lugar a puerta cerrada. Finalmente, el ministro de Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, aseguró este pasado jueves que fueron los órganos de justicia del país los que ordenaron el arresto de 2 de los alcaldes opositores encarcelados el martes pasado. Según Rodríguez, en la presencia ante medios de comunicación, la detención de los alcaldes de San Cristóbal, Estado Táchira, Daniel Ceballos y San Diego Carabobo, Enzo Scarano, responde a la iniciativa de un tribunal de control local en el primer caso y el Tribunal Superior de Justicia en el segundo. El martes 18 de marzo, el presidente de la ciudad y condado parroquial de Lafayette, Joy Durrell, comenzó un ciclo de reuniones abiertas a los residentes y a la prensa, con la que presentó el tema de impuestos y administración de fondos gubernamentales, además de informar la gran batalla de reducción de fondos disponibles desde el nivel estatal y federal. Durrell busca que el público considere apoyar el aumento de impuestos para gastos de salud pública y general, cual incluye el costo de control de mosquitos, expansión del aeropuerto municipal, cual está sobrecargando sus habilidades y sigue creciendo al punto de necesitar una segunda terminal, el cuidado y mantenimiento de las vías, otros temas similares. La percepción de nuestros reporteros de Latino Cadena TV en estas reuniones es que aunque nadie quiere ver un aumento de impuestos, la presentación de los costos les hizo entrar al público que son necesarios. En el área de Acadiana Village se encuentra Mardi Gras Beads and More, una tienda que vende collares de Mardi Gras reciclados. Lo importante de este esfuerzo es que los collares son donados y quienes hacen el esfuerzo de sacar los que están en buenas condiciones, limpiarlos y empaquetarlos de nuevo, son los miembros de la Organización de Ciudadanos Retardados de Lafayette o LARC, por su nombre en inglés. La organización tiene 7 años en este esfuerzo, que les trae fondos y da la oportunidad de que personas con limitaciones llenen su tiempo de algo productivo, que les llena de orgullo y ayuda a concentrarse. Esta semana pasada y por las próximas, estas personas del ARC estarán dedicando su labor. Si usted tiene un gran número de collares que no sabe qué hacer con ellos, dónelos a esta organización. Estas han sido las noticias de la semana. Les recuerdo que pueden suscribirse para recibir nuestro periódico semanal con las informaciones más detalladas. Soy Oriana Mendoza, me despido de ustedes hasta la próxima semana.